DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, soc Manel López i com cada setmana us dono la benvinguda a DJs de Lleida, l'espai on la música electrònica, els clàssics, col·laboradors i les novetats més actuals es donen de la mà. Avui Mike Platinas torna a portar-nos a Sergi Elias, que ens sorprendrà amb diversos temes en els quals ha estat involucrat i que segur us deixaran bocabadats. José A.M., que avui ens porta un top 3 de Así Sonava del 1994. J.M. Sánchez ens oferirà una nova selecció de clàssics de la música de ball que mai passen de moda. I tancarem amb la portada històrica de la setmana, un tema que va marcar una època i que encara avui ens fa ballar. Avui a DJs de Lleida ens toca comentar una d'aquelles entrades que mai voldríem fer menció. Aquesta setmana diem adeu a José Luis, company, amic i una peça clau a les cabines de DJs de Lleida. El José Luis no era només el responsable de les llums en tantes nits inoblidables, era molt més que tot això. Sempre a primera fila sincronitzava cada flash, cada blackout, cada joc de llums a la música que sonava, cada drop, cada pujada, cada silenci. Ell els entenia com part d'un tot que es feia vibrar a tots els que érem a la pista. Més enllà de la seva passió per la música i la il·luminació, el José Luis també era un gran professional amb la seva feina com a tècnic especialista en instal·lacions tèrmiques, especialment en calderes. Destacava per la seva dedicació, per no escatimar mai hores quan es tractava d'ajudar amb un amic o assegurar que tot funcionés com cal. El seu compromís i la seva genialitat era innat. Era tot un nervi, una explosió constant d'energia positiva. Vivia cada moment amb intensitat, amb entusiasme, amb aquella manera de fer tan seva que ens contagiava les ganes de viure i de gaudir. Sempre disposat a sumar, sempre amb ganes de millorar-ho tot i fer constat als altres. Avui la pista ha quedat una mica més fosca, però sabem que allà on sigui continuarà buscant la manera d'il·luminar-ho tot, com feia cada nit entre nosaltres. Gràcies, per tant, José Luis. I ara, abans del bloc de Mike Platinas, una nova novetat, versió nova del clàssic de UB40, amb els 49ers, Félix Harrer i Rimini Rockaz, i el track Kingstown Town. The night seems to fade, but the moonlight lingers on. There I wander for everyone. Whoa. The stars shine so bright, but they're fading after dawn. There is magic in Kingston Town.
Seguimos con buen ritmo, como siempre, súper buen ritmo. Y lo que más nos gusta presumir, mi amigo Mike Platinas y yo, es de el buen humor, la positividad, ser positivos, alegres, hablar de música. Sí. Mike, buenas noches. Buenas noches, Manel. Buenas noches, DJs de Lleida. A todos los que nos veis a través de la tele, de la televisión en Lleida, y a través de los que luego, a posteriori, nos veis en YouTube. Sí, la posibilidad... anda que no estoy fino. La positividad, ahora lo he dicho, es lo que nos caracteriza siempre. Yo llevaba toda la tarde ensayando, ¿eh? Y el friquismo, la intensidad, la pasión con la que vivimos lo que más nos gusta en la vida, la música. Mike, es que yo tengo que decir algo al respecto de esto, porque ver, además, venga. De verdad, yo tengo que recomendar a todo el mundo, y de eso hablaremos hoy, porque además tenemos un invitado muy especial, pero yo tengo que recomendar a todo el mundo de que escuchen música, porque es lo que le mantiene a uno positivo, alegre, vivo. No oír, sino escuchar. Correcto. La diferencia entre oír y escuchar es la misma que hay entre ver y observar. Y a ser posible, y con esto acabo la ímpetu esta de lo de la música, es a ser posible, si tienes un giradiscos o bien cualquier reproductor, sentarte y solamente escuchar la música. Exacto. Eso es alimento para el alma. Hoy totalmente espiritual estamos hoy, ¿eh? Absolutamente, y emocionales, porque hoy además tenemos la segunda parte de una serie, de una entrevista, digamos, dividida en varias partes. Hoy tenemos la segunda parte de una entrevista que ya iniciamos en un capítulo anterior, de una persona absolutamente relevante, absolutamente importante, crucial para entender la música y la industria de la música en nuestro país y más allá. No me canso de repetir, invitamos a gente guay, a gente que tiene cosas que contar, gente que nos va a sorprender. Siempre, todos los que van pasando por estas cámaras, siempre nos sorprenden. Y Sergi Elías no es una excepción. Bienvenido, Sergi. Muchas gracias. Sergi, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo, buenas noches. Ya hablamos contigo en una ocasión anterior y nos quedamos un poco ahí como en el mejor momento, nos quedamos ahí esperando. Mike, os voy a poner un examen a los dos ahora mismo. A ver. ¿Qué te parece? Mira. Muy mal, me parece muy mal. Por un lado, a Sergi le voy a decir, porque el otro día nos enseñó un cassette. Sí. Nos enseñó un cassette y le voy a preguntar por qué el cassette es de ese tamaño. Pues mira, el cassette es de ese tamaño porque el inventor quería, lo vuelvo a enseñar otra aquí, que todavía lo tengo aquí guardado de la semana pasada, que fuera una unidad de bolsillo. Entonces dijo, ¿qué llevo en el bolsillo? El paquete de tabaco. Qué bueno. Y es justo la medida de un paquete de tabaco. La medida del bolsillo que tenían aquí. El paquete de tabaco. Antes las camisas tenían un bolsillo aquí normalmente que tenían los bolis y tal. Pues el paquete de tabaco, en lugar del paquete de tabaco, llevaba. ¡Qué bueno! Mike, también tengo para ti pregunta, ¿eh? Yo eso no lo sabía, ¿ves? Eso en concreto no lo sabía. Pues tengo una pregunta para ti, porque tú... Dime. Él ha dicho lo del paquete, que también es importante lo del paquete. Lo del paquete. Sí. Pero Mike, ¿por qué se inventó el cassette? El cassette, si no recuerdo mal, es del año 63, me parece. Se inventó de entrada como dictáfono. Se inventó para que los ejecutivos, pues cuando tenían que dictar cartas a las secretarias, que en esa época es lo que se hacía, pues así lo grababan en una grabadora pequeñita y un cassette de tamaño pequeño, le daban la cinta y ella ya entonces escribía la carta, ¿no? Se inventó como dictáfono, aunque al cabo de pocos meses ya vieron las posibilidades que tenía como grabador y reproductor de música. Y te voy a dar un dato adicional. El nombre cassette, que a pesar de que del inventor era holandés, el nombre cassette es en francés y significa cajita, caja pequeña. Le cassette. Le cassette, exacto, le cassette, sí señor. Que el otro día se me quejaron de mi francés. Bueno, es que no se puede hablar. Ale. Ojalá habláramos. No, porque tenemos seguidores en Francia.
Además, de verdad. Tú hablas un poco de ruso, ¿verdad? Yo no. Tú hablas un poco de ruso. Yo no. Malinki. Un poquito sí. Bueno, estábamos nos hemos quedado en la entrevista con Sergi Elías. Mike nos ha dejado Mike. Se ha cortado Mike. Pues nada, lo voy a volver a llamar. Nos ha dejado Mike. Ahora mismo seguimos aquí en directo y vamos a intentar volver a conectar con Mike. Espera, que se me ha cortado. Sí, ya está. Seguimos aquí. Mike, podemos seguir hablando. Como ha sido muy rápido, no pasa nada. El otro día nos quedamos en la entrevista con Sergi Elías en el momento en que él pasa a formar parte del departamento artístico de Blanco y Negro Music. Y ahí es donde empieza el festival. Ahí es donde ahora él va a empezar a contarnos yo quiero que nos cuentes alguna curiosidad, alguna anécdota interna, sobre todo cosas que la gente de la calle desconoce del trabajo de AR o alguna situación por la que tú pasaste. Cuéntanos alguna cosa así jugosa, por favor. Bueno, de los departamentos AR de las compañías de discos, como había Max Music, Ginger en la época, Vale Music, en fin, muchas compañías, aquí era una lucha atroz por conseguir los mejores temas, porque la AR trabajaba con dos tipos de producto. El producto propio, que desarrollaba la compañía, de artistas propios o de lanzamientos propios, y el de las licencias, aquellas cosas que ellos compraban en el extranjero para que se editaran en nuestro país. Entonces, estas guerras eran terribles. Yo me acuerdo cuando me nombraron AR, primero decir que en una compañía discográfica como Blanco y Negro, o seguramente como Max o Vale Music, toda la compañía es AR. Es decir, todo el mundo tiene que estar con las orejas puestas, activas. Yo recuerdo una anécdota que no me pasó a mí, pero que pasó en los 80. Supongo que conoceréis todos el tema de Ryan Paris Dolce Vita. Hombre, por supuesto. Pues el productor John Vini estaba al punto del suicidio porque no quería nadie la canción, no se la quería comprar nadie. Y su último recurso fue ir a ver a Severo Lombardoni, el dueño de Disco Magic, y le ofreció la canción. Un momento, ¿podemos poner un trocito de la canción para que la gente tenga referencia de qué canción es? Sí, porque no la voy a cantar. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We are living like in a Dolce. Pues bien, es una canción que conoce todo el mundo. Claro. Pues esta canción lo explicaba John Billy, que fue a ver a Severo y se la puso allí, Michoni, perdón. Y se la puso allí y no me acaba de... Ellos habían producido ya todos los temas de Gazebo, I Like Chopin, Masterpiece, por lo cual ya venían con éxitos, pero no la vemos. Y entró la secretaria a llevar unos papeles y dijo: ¿me piace questa traccia? ¿Te gusta la canción? Y Severo le dijo: ¿te gusta? Sí, pues la sacamos. O sea, si aquella secretaria no entra al despacho, a lo mejor no se hubiera editado nunca Dolce Vita. ¿Quién es esa secretaria que estaba allí en ese momento? No lo sabemos, ¿no? Quizá fue la hermana de Severo, Ana. Quizá fue la hermana. Y quizás ella misma debe saber, gracias a mí, el Ryan Paris fue famoso aquí. Bueno, sí, igual lo sabe ella. Y Ryan Paris seguro que lo sabe también, porque tampoco le tocaba cantar la canción. De hecho, la descartó Gazebo, porque se parecía demasiado a sus anteriores éxitos. Vaya. Son curiosidades del mundo artístico que dices, bueno, yo tuve la mala suerte de que cuando me hicieron AR, lo primero que me dijeron es: te vas a encargar de la parte latina. Blanco y Negro nunca le había dado importancia al latino, simplemente editaba discos latinos uno al verano por mantener un poquito la competencia con Max Music, pero nunca le dio importancia al latino. Y en el 2003, el primer tema latino que presenté yo a la compañía se llamaba Papi Chulo. Chomo loco, papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, papi, papi. Entonces, qué fuerte.
me metí en el mundito y me encontré con un recopilatorio, se llamaban Los cuentos de la cripta de Chombo, que me pareció como disc jockey una auténtica maravilla, porque eran megamixes, o sea, se ampliaban muchas cosas. Entonces, presenté el tema y no podía usarse la original porque la original tenía un sampler de Groupies in the Heart, entonces no se podía hacer eso. Aparte y además la original llevaba el bajo de Under Pressure, correcto, de Mick Jagger y David Bowie también. O sea, llevaba dos samples. Vamos, que imposible. No, quiero recordar que era Groupies in the Heart, pero bueno, es igual. No, Groupies in the Pero- Heart, cierto. Pero ¿sois conscientes que estáis hablando del inicio de toda la movida de El reggaetón, la música reggaetón. latina? Porque yo recuerdo, para mí, es esa canción la que rompió e influyó en el transcurso de la moda. Bueno, Tienes razón, había, de hecho, recuerdo, yo me reuní con un disc jockey panameño y el tipo vino con un book de CDs, que cada CD había 30 temas, porque eran muy cortos, llenos de reggaetón, que para mí era un mundo nuevo. Yo no conocía para nada el reggaetón. Y me vino con aquel y dice, no, todos estos funcionan. Entonces, Qué curioso. Estás loco, estamos de loco. Entonces, claro, yo presenté aquí y dije, pero esto no se puede editar, esto hay que hacer un clearance. ¿Qué es un clearance? Pues pedir permiso para que te dejen usar esa muestra, la editorial, entonces no se podía usar. Con lo cual, me hicieron un cover en Colombia. Ah, qué bueno. Que no llevaba el Groupies in the Heart, llevaba otra cosa. Claro. Pero el papi chulo, pues ya estaba. Antes disculpa, corrijo. Bajo de Grooves in the Heart y la guitarra del Under Pressure. Puede ser, por eso. Sí. Y me hicieron el cover, y el cover duraba 1 minuto 58 segundos. ¿Qué dices? Ostras. O sea, ya se adelantó a lo que estamos ahora en las duraciones de la música. Ajá. Porque no tenía más. O sea, papi chulo, papi, tú verás. Lo repetía 4 veces y no había más. No había más. Y adiós. No había más. Entonces, lo presenté y me dijeron, vamos a editar una canción de 1 minuto 52 segundos. Cancelado. A otra cosa. Yo no voy a decir que soy padre del reggaetón en España porque, Dios mío. Hay gente que lo está pensando, ¿eh? Hay gente que lo está pensando. No. Pero son anécdotas y curiosidades históricas que... ¿Qué habría pasado si...? Claro. Bueno, de hecho, salió Lorna, publicado por otro sello que no era Vale Music. El proceso de... Esto está mal que lo cuente yo porque era la competencia, pero el proceso de la gasolina o de la gata fue el mismo. O sea, no pudieron tener original y se hizo una regrabación para que la editara Vale Music. Sí. Blackero se dio muy rápido cuenta del error y me dijo, rápido, consigue más temas de estos pelotazos. Entonces conseguí 2. Los mismos artistas eran Aldo Ranks, que se llamaba, era el baile del pescado. Y el otro es Mueve Mavin, que llevaba un sampler del CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Y los mencionaron tal cual. Y creo que esos temas, bueno, los 2 temas se incluyeron en el disco de reggaetón más vendido, que era el disco de reggaetón que hizo Vale Music, si no recuerdo mal, en el verano del 2003 o 4, 3 o 4, sí. Y estaban ahí esos 2 temas. Y Blanco y Negro nunca ha cobrado tanto de Vale Music como con esos. Claro. Hay que destacar que Blanco y Negro y Vale Music tampoco es que tuvieran muy buena relación. A ver quién puede más. Bueno, hay una frase de Ricardo Campoy que no la voy a decir yo, pero creo que ya la dijo en el documental, que él se levantaba cada día pensando cómo podía ir a Blanco y Negro. Sí. Oye, cuéntanos lo del pop americano. Cuéntanos esto, anda. Lo del Papa americano fue curioso porque era un caso parecido. O sea, es un disco australiano, el Papa americano, de un sello muy pequeñito que se llama Vicious. Entonces, cuando lo escuché, o sea, ¿qué es lo que te hace decidir si un tema vale la pena o no? Que tú lo escuchas y no sabes por qué,
te vas a casa cantándolo. Se te queda en la cabeza. Si te pasa eso, tienes que ser muy rápido. Claro. Tienes que ser muy rápido. Entonces, es curioso, pero el Panamericano, el We Don't Speak Americano, que es el título original de la canción, son Panamericano, pues me pasó esto y justo hablé con, creo que fue Dani Moreno de Máxima FM, y me dijo, no, Sergi, esto ya lo conocemos y entra mañana en Fórmula Ya directo. Entonces tuvimos que cerrar el deal muy rápido. Claro. Y lo más curioso es que hice un vídeo yo cogiendo imágenes de la RAI de los años 50 de Renato Carosone cantando la canción original, Tuvo File Americano. Sí. Y había un edit que daba vueltas por ahí, yo cogí ese edit, lo rehice y lo subí a nuestro canal de YouTube. Y a partir de ahí tuvimos muchísimas peticiones, incluso el sello australiano nos pidió que por favor le mandáramos el vídeo que habíamos hecho. Digo, no, es que no te puedo mandar el vídeo porque nos lo hemos inventado. Qué bueno. Por favor, mandadnos. No podemos. Entonces Blanco y Negro tuvo el único sello que tuvo el vídeo de Panamericano, que fue Blanco y Negro. Y lo siguiente que nos pasó es que yo iba todo contento, tenía el éxito, tengo el éxito. Entonces había un programa de televisión que se llama Tonterías las Justas. Sí. Que dijo, oye, queremos hacer un disco con vosotros, pero tiene que llevar ese disco y lo tiene que llevar en exclusiva. Qué bueno. Entonces dije, no, porque esto es para mi recopilatorio de verano, bueno, para el Blanco y Negro Mix, el disco de verano. Claro. Sí. Y solo estuvo en ese recopilatorio durante varios meses, en exclusiva. Una cosa, Sergi, ¿te podemos invitar otro día y nos sigues contando anécdotas y curiosidades internas del mundo de la música, por favor? Pero ninguna más será de reggaetón o de latino. Pero hay muchas. Bueno, aquí siempre con Mike siempre decimos que nosotros no tenemos nada en contra del reggaetón ni de cualquier otro estilo, porque además hay que decir que muchas canciones de reggaetón hoy en día tienen grandes productores, grandes músicos, y bueno, hay como toda la vida, como había música spaghetti que tenía mucha calidad y otra que tenía muy poca calidad, lo mismo. Claro. Y no tenemos nada en contra, pero es verdad que los que somos un poquito de esa época, pues no nos entusiasma. Es tan básico como eso. Yo reconozco que los primeros reggaetones, o sea, lo que yo mamé del 2002 al 2005, eran brutales porque eran megamixes. Eran mashups de temas, con improvisaciones, eran muy chulos. Pues Sergi, muchísimas gracias. Como ha dicho Mike y como dice Mike, queremos que vuelvas otro día, porque sé que tienes muchas historias muy curiosas y que forman parte de la memoria colectiva de la música en nuestro país. Exacto. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Continuamos esta entrevista con Sergi Elías. Gracias a todos desde DJs de Lleida. Hasta el próximo viernes. Buenas noches. Buenas noches. Hola Manel, hola amigos de DJs de Lleida, ya estoy aquí de vuelta con una selección de 3 temazos desde el año, esta semana, 1994, así sonaba el 1994, os traigo 3 temas que bajo mi punto de vista son muy representativos de el que fue para mí un gran año en cuanto a lanzamientos dance. En el número 3, desde Italia, porque igual pensabas que esta formación, este artista era alemán, porque la canción se cantó en alemán, pero no, Modo era italiano, digo era porque ya no está con nosotros. Año 1994, Ein, zwei, Polizei, esto fue un hit a nivel global y una de mis favoritas, por cierto, de toda esa época. Ein, zwei, Polizei desde el 3 de Así sonaba 1994 con Modo. Ein, zwei, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Ein, zwei, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. En el número 2 de Así sonaba el 1994 encontramos uno de los temas más emblemáticos de ese año y de toda la década de los 90. Ice MC con la compañía de la gran Alexia y este Think About the Way. ¿Quién no lo ha cantado alguna vez? ¿Quién no lo ha bailado alguna vez?
un clásico, en el número 2. Esta semana de Así Sonaba 1994. Dentro vídeo. Bueno, y en el número 1 de Así Sonaba 1994 he colocado Producto Nacional. Claro que sí, que aquí también se hace y se hacía muy buena música dance, muy buena música de baile. Paco Pil, Johnny Tecno Ska, venía del exitazo de Viva la Fiesta, de Dimensión Divertida y de un álbum cargado de temazos. Bueno, pues este era otro de los que incluía ese álbum y este fue otro de los que bailamos dándolo todo a partir de 1994. Por esos años no paraba de sonar el Johnny Tecno Ska, con un videoclip además muy divertido, igual que la canción El 1 de Así Sonaba 1994. Hasta la próxima semana. Adeu, chao. Escucha bien la historia que te voy a contar. La historia de un colega que es un loco terminal. Johnny es el más loco de toda la ciudad. Siempre va bailando Tecno Ska. Sus padres son pastosos, pero eso le da igual. Lo único que quiere es bailar. Por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Siempre dando botes Tecno Ska. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Siempre con su banjo, Johnny Tecno Ska. Él es de California y no lo puede evitar. Y viaja hacia España a bailar el Tecno Ska. Un baile muy cachondo que consiste en botar, moviendo las manitas con mi ritmo Tecno Ska. Por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Siempre dando botes Tecno Ska. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Siempre con su banjo, Johnny Tecno Ska. Doncs quines festes que fèiem en aquella època? O sea, que sempre ens sorprèn amb aquests clàssics que han fet història. I ara rememorem alguns clàssics també ballables de la mà de JM Sánchez. Amics meus, amics de DJs en Lleida, tornem a encendre la màquina del temps a més música. I avui prepareu-vos perquè arribem molt forts. Ens situem l'any 1976, una època en què els pantalons de campana dominaven les pistes, les boles de mirall giraven sense parar i el funky, el soul, el disco es donaven la mà en una festa sense final. Parlem de Belle Époque i del seu espectacular Black is Black, una versió en clau disco que va arribar al número 2 a les llistes del Regne Unit i es va colar al Billboard Hot 100 dels Estats Units. No està gens malament per un cover, oi? Black is black, I want my baby back. It's gray, seems to well. What can I do? Aquest tema es va convertir en tot un himne del revival disco sonant a clubs i emissores. I sí, Black is Black, I want my baby back. Toca girar el rellotge musical i avançar uns quants anys perquè ens situem l'any 94, un moment en què Europa vivia la seva pròpia revolució musical, l'Eurodance. Això que ve ara és energia pura. Arriba l'Eclick, una formació que ho va petar fortíssim amb una fórmula infal·lible, una veu femenina potent i un rap rítmic. El tema Tonight is the Night. Música que ens va fer somiar, vibrar i sobretot ballar fins ben bé entrada la matinada. I com sempre, en Gavina JM Sánchez, sigueu feliços, xocolata amb nata i bon cap de setmana. Salut, amics! Música dance dels 90 que sempre va bé recordar i que ens agrada rememorar. Avui que estem a només una setmana de la Festa Major de Lleida, el proper dissabte 10 estarem per allà Santi Roig, DJ Joseph i jo mateix, Manel López, rendint tribut a la música Remember allà al pavelló dels Camps Elisis. Una nit plena de records, emocions i sobretot molta música per ballar. I ara la portada històrica de la setmana, que és per a Black Box, Right on Time.
Publicat al 1989, aquest tema es va convertir en un èxit rotund a les pistes de ball d'arreu del món, amb la seva energia contagiosa i la veu poderosa de Loleatta Holloway. Rain on Time va marcar una època que encara avui continua sent un referent del house italià. Amb aquesta energia tanquem el programa 141. Gràcies per seguir formant part de DJs de Lleida i per cada setmana estar allà a l'altra banda. Ens retrobem divendres vinent a 2:15 de la nit aquí a Lleida TV amb més música, més records i més passió pels plats. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Ens veiem a la pista de ball. Fins la setmana vinent. Adéu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.